pues porque, como les decía, ustedes normalmente tienen su horario establecido y, y luego yo les doy una idea de lo que no es. Me preocupa mucho. Chicos, lo hago de primero por una razón. Las personas que no asisten a la clase, lo primero que quieren saber es cómo se desarrolla el producto. Porque el orden pedagógico que está en mi cabeza es retroalimentemos y luego sí, hagamos hagamos ¿qué? La explicación. Ese sería mi orden pedagógico, pero con base en las personas que no asisten y que quieran ver el video, no quiero pues que se alargue. Ahora, la retroalimentación, la idea es que pues quede grabada, ¿sí? Profe, no grabe, no, sí, tengo que grabarla. Listo, chicos. Entonces, tenemos acá que tenemos bueno, ya llegamos acá, ya empezamos 30 de agosto, esta se acaba hasta el 6 de septiembre. A mí no me gusta casi esta fecha, bueno, esta fecha las puede confundir a ustedes porque, bueno, acá solo hay un producto, pero por ejemplo acá hay varios productos. Entonces, todos esos productos empiezan desde el 6 hasta el 28 de septiembre, ¿sí? Entonces, se confunden a veces. Listo. Vamos entonces a mirar qué nos corresponde hacer para el producto del informe uno. Lo primero que quiero corroborar acá con esta entrada es que la fecha es hasta el 6 de septiembre, lo que quiere decir que eso es el día sábado, dentro de 8 días. Entonces, pues cuidar, ya sea hacerlo mañana, ya sea hacerlo mañana, que es domingo, o hacerlo durante la semana, pero cuidado porque el otro sábado ya se cierra. ¿Sí? También se puede hacer entre clases, no sé cómo se organicen ustedes de verdad, pero está el 6 de septiembre. Acuérdense que tienen 3 días adicionales a este para que puedan ustedes hacer el informe, pero ahí ya hay una sanción. Entonces no se ganen una sanción por algo tan sencillo. Yo lo que primero les recomiendo, antes de descargar el reporte, mm, leer las indicaciones en el guión de unidad. Vamos al guión de unidad. Bien, vamos al guión de unidad y ahí vamos a encontrar el producto del informe de lectura. Aquí está, producto, informe de lectura. Vamos a leerlo entonces, lo demás es material complementario que está ahí. Leamos entonces ese informe de producto de lectura. Dice, una vez leído los recursos de la referencia, que son estos y estos, ¿sí? El estudiante descargará el siguiente artículo y leerá la conclusión. Pilas. Acá sí es importantísimo. Solo la conclusión del texto. No vayan a leer más. ¿Ok? Por favor, no vayan a leer más. No lean todo el artículo. Solo la conclusión que ya ahorita se las voy a mostrar. Mire, siempre se los digo y esto ya lleva un año más o menos la misma lectura. Y digo, quien no ve el video es precisamente el que me hace todo el artículo. Y usted reportarme todo un artículo es un absurdo, de verdad, son 27 páginas. ¿A qué horas usted va a reportarme todo eso? Es imposible hacerlo así como tan rápido. Y más cuando les pido las ideas principales. Entonces, solo la conclusión. Y luego del texto. Y diligenciará el formato de lectura. Tenga en cuenta que no es necesario leerlo todo, pero sí se los pongo todo para que ustedes tengan la posibilidad de mirar el contexto. Ayuda mucho, sino la conclusión solamente. Entonces, si desea descargar el artículo, aquí está, ¿sí lo ven? Y el formato de reporte de lectura, aquí está. ¿Listo? Yo le voy a dar clic aquí al artículo, porfa. Quiero, por favor, que me confirmen si ya se está viendo el PDF del artículo. Porfa, confírmenme si ya están viendo el Sí, PDF. señor. Sí, profe, ya. Listo, mírenlo. Ahí está, ¿sí ven? Hay un error frecuente de la persona que no mira el video. Hay un error frecuente y espero que ustedes, porfa, no lo cometan. Uy, menos mal se cerró esto. Vamos a ampliarlo un poquito más. El error frecuente es creer que el autor del artículo es Juan Carlos Gil Acevedo. Ese es el primer error que yo sé que van a poner. Él es el autor, pero de la fotografía, no del artículo. Tengan mucho cuidado, no me van a poner Juan Carlos Gil Acevedo porque este señor no ha escrito nada, es más, es fotógrafo.
Ni siquiera es estudiante de derecho, no, bueno, en el caso de las autoras, que son doctoras en derecho. Así que no tiene nada que ver. Me pones esto, pues obviamente pues ya uno les va poniendo la X. La accesibilidad de las personas con discapacidad en Colombia, una problemática que va más allá de la simple consagración normativa. Las autoras, aquí están, mírelas. Estas son Laura Juliana Espitia y Andrea Padilla Muñoz. ¿Listo? ¿Qué me dijeron en las instrucciones? ¿Qué me dijeron en las instrucciones? Que vaya a dónde? A la conclusión, ¿cierto? Entonces, normalmente, bueno, pues, a ver si acá me aparece. Sí, voy a la conclusión. Pero mire lo que me va a aparecer. Conclusiones de los pronunciamientos de la Corte Constitucional. ¿Esa es la conclusión del artículo? No. Esa es la conclusión porque ellas toman unas sentencias ya emitidas por la Corte Constitucional. Esa no es la conclusión del artículo. Esta sí es la conclusión del artículo. ¿Listo? Tengan claro eso, porfa, porque es que muchos me han hecho entonces las conclusiones de los pronunciamientos de la Corte. No, 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 porque eso es una parte del bloque general y yo quiero son las conclusiones generales. Y van a leer, ojo, miren lo que van a leer apenas. Un párrafo acá, dos párrafos, tres párrafos, no más. Son tres párrafos de lectura. Entonces, ¿yo por qué les puse todo? Mire que son 28 páginas. ¿Yo por qué les puse todo el artículo? Hombre, para que ustedes tengan una idea general, si quieren echarle una leída al resumen, pilas. Y ahorita voy con el formato, para que miren cómo hicieron el artículo, hacia dónde se trataba. ¿Tienen que leerlo todo? No, tranquilos. Yo solo les voy a pedir el reporte de las conclusiones. ¿Ok? Profe, y si yo solo quiero leer las conclusiones, sí, lea solo las conclusiones. No pasa nada. Si estás mal de tiempo, como quieras, hágalo. Pero necesito es que comprenda bien. ¿Listo? Porfa, si van surgiendo preguntas, me las van haciendo de una vez. Este es el artículo. No van a leer sino las conclusiones. Y arriba, tener muchísimo cuidado, especial cuidado, con la portada de no poner Juan Carlos Gómez Gil Acevedo. Y quiero que se lleven, por favor, les voy a dar aquí un tip para que, ay, por favor, lo hagan lo mejor posible. Aquí dice citación de este artículo usando el sistema APA. Ténganlo muy claro, porque hay un momento a la parte final del formato que le van a pedir referencia. No son las referencias de ellas las que usaron para el artículo. Por favor, no me pongan esas 30 referencias que tienen ellas para nada. No me las pongan. No necesito saber la bibliografía de ella, necesito saber es cuál es la bibliografía del texto reportado, es decir, esta que estoy marcando acá. Imagínense, el documento ya se las deja listas. Entonces, tengan claro eso, ¿listo? Ahora sí vamos con el formato. Ustedes van entonces ahí, donde les mostré en el guión de unidad y descargan el formato. Pues obviamente yo ya lo descargué, vamos a revisarlo, vamos a revisarlo. Esperemos a que cargue, ya me está cargando. Listo. Uy, este formato se me fue. Ah, pensé que era una J. ¿Ya lo podemos ver? ¿Me confirman Sí, si ya lo señor, pueden ver? Sí, Listo. señor. profesor. Listo. Profe, Sí, Sí, es que señor. como hay conexiones que de pronto por el lado de allá están lentas, entonces a veces el profe empieza a explicar y uno todavía no veo nada. Me pasó en el doctorado, por eso es que se los digo. Sí, lo que me está pasando en el doctorado trato de reflejarlo en ustedes porque uno de profesor necesita hacer eso. Decir, uy, no, de verdad, el chico hace esto, hace lo otro, uy, no, estoy cometiendo este error. La idea de uno de capacitarse es para eso. Bueno, diríjase al módulo 2, perdón, al módulo unidad 2 y ahí encontrará el texto para diligenciar el formato de lectura. Si tiene alguna duda, pues por favor comuníqueme. Estoy sin celular y creo que voy a durar de pronto máximo esta semana sin celular. Lo mandé a o lo voy a mandar a arreglar. Hoy es sábado, no tengo tiempo, lo mandaré a arreglar el lunes, así que pues estaré sin celular, así que el WhatsApp quedó abierto aquí en mi computador. Esta semana de pronto me demoré un poquito en contestarles por WhatsApp,
pero igual lo estoy haciendo, estoy revisando constantemente. Listo, por si tienen dudas. Porfa, súbanlo en PDF, obligatorio, sí. Y tome el texto que le acabé de mostrar, le puse el título y vaya al capítulo subtitulado Conclusiones. Y con base en ese capítulo, diligencie el siguiente. ¿Por qué me interesa tanto en leer la instrucción? O sea, por qué es importante esto? Porque la mayoría de ustedes, y sobre todo chicos, muchos recién salidos del colegio, es, ay, ya él me explicó, y me lo suben en Word, ¿sí? Entonces, la importancia del profesional de leer las instrucciones. Es importantísimo. Esta semana mi esposa me mostraba un video con unos ingenieros y me hacía remarcar o remarcábamos y hablábamos sobre precisamente esa seguida de instrucciones que el estudiante obvia, ¿no? Las instrucciones. Y cuando uno entra a un trabajo, les voy a decir una cosa. Supongamos, esto, tráigame el informe pericial X, el informe pericial y les dan el nombre. Vaya y traiga eso, pero usted va y trae otras cosas. O sea, no saben seguir instrucciones y el trabajo es vital, ¿sí? Vital. Por ejemplo, la gente que trabaja en tránsito y de pronto en algún momento subiendo, ascendiendo en su carrera, ya pueden hacer esos informes de accidentes. Tiene que ser puntual ciertos elementos y ellos tienen que aprender a esas instrucciones. Ya, más, ellos ya tienen los formatos, usted no tiene que inventarse nada, pero usted tiene que hacerlo siguiendo esas instrucciones. Y es lo que el estudiante casi no aplica. Lo primero que tenemos en el informe es capítulo del artículo de investigación. ¿Listo? Entonces, datos generales. El título del artículo, pilas, es del artículo, no del capítulo. El capítulo se lo preguntan aquí abajo. Entonces, por favor, título del artículo, ese que está aquí arriba, el capítulo leído, conclusiones y los autores. En este caso son autoras del artículo, por favor. La fecha de publicación. Van a encontrar dos, una de recepción y otra de aprobación. Pongamos la de aprobación, que es cuando ya les dan vía libre para que se publique. Bien. Revista, bueno, la buscan en las dos primeras páginas. La fecha del reporte es en la que usted redacta el informe y nombre del redactor, usted. Bien. Luego viene, ojo, número dos, resumen del artículo, pero porfa, cuando digo número dos es que compete, ojo, el número uno eran los datos generales y usted tuvo que llenar paso a paso. Cuando yo le digo acá resumen del capítulo, no es que acá me van a poner el resumen que está ya en el abstract, bueno, en español, ¿no? No, el resumen del capítulo se compone de dos elementos. Ojo, del objetivo principal de las conclusiones y de las ideas principales de las conclusiones. ¿Listo? Y lo mismo así los otros, porfa. Los números pertenecen como a bloques generales, pero hay unos puntos específicos en cada bloque general. Entonces va a escribir pues brevemente el objetivo principal del artículo. Ojo, ¿qué intención persigue el autor? ¿Se acuerda que la clase pasada estuvimos viendo que por qué leo yo? Pues bueno, los autores se escriben por una razón. Ustedes tienen que identificar cuál es la razón principal. Y como les estoy pidiendo que lo redacten en forma de objetivo, les estoy diciendo acá que todo objetivo comienza con un verbo terminado en ar, er o ir. Eso en gramática se llama infinitivo. Si yo quiero decir, bueno, ¿cómo sería entonces? Voy a darles aquí un ejemplo. Para mí lo que el autor quiere es argumentar. No, profe, no quiere argumentar, analizar. ¿Sí ven? No, el autor quiere identificar. No. ¿Sí ven? Siempre voy a comenzar con un verbo así. Profe, para el para la, ¿qué? El objetivo, tengo que responder esta pregunta, sí, pero no en forma de respuesta RTA, dos puntos, no, comience como un objetivo. Entonces, ¿cuál es la intención del autor, de las autoras en este caso? Eh, Mostrar la problemática, ¿sí? Y ahí, ojo, renglón y medio, aquí no va un párrafo.
Eso es un renglón y medio, un objetivo, ¿sí? Eso ni porque fuera un objetivo de doctorado. En serio, chicos, me ha tocado revisar otros trabajos de doctorado relacionados con el mío y ninguno pasa de 2 renglones. No vaya usted a hacerme 5 renglones acá, no. Y luego, pues, las ideas principales. Aquí voy a tener y voy a decirles una cosa. Mire, chicos, yo no satanizo nunca las inteligencias artificiales, pero hasta este momento, hasta este informe, si tú me utilizas ideas principales de inteligencia artificial, va a haber una sanción para usted y una sanción que no le va a gustar. Profe, pero fueron solo las ideas. ¿Y qué importa? Solo las ideas, yo ya le digo, no, mano, usted usó inteligencia artificial. Lo siento. Chicos, hasta este momento, mire que les pongo 3 párrafos. Qué vergüenza que usted me copie en esos 3 párrafos en cualquier inteligencia artificial y que ella se le saque las ideas principales. Tengan muchísimo cuidado, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Muchachos, más o menos ya conozco el grupo, ya conozco el grupo. Y de los 4 grupos que tengo, si tengo 3 estudiantes que van en cuarto semestre de Derecho, es mucho, es mucho. Pilas el vocabulario, ya lo vimos la clase pasada. Uno percibe un vocabulario técnico, lo percibe muchísimo, más yo que estoy constantemente trabajando con ustedes y calificando sus trabajos. Percibo eso, paso por ¿qué? Tres programas que existen para identificar inteligencia artificial y con 2 de ellos que me saque inteligencia artificial de una vez, le pongo a usted el cero, en serio. Y sin que me reclame, por favor. Hágalo usted, valoro más. Si usted se equivoca, yo digo, bueno, pues no pasa nada. Son sus errores, no los de la inteligencia artificial. Soy más laxo. ¿Por qué se lo digo? Por el vocabulario que usted utiliza. Entonces, por favor, tengan claro eso. Entonces, tenemos las ideas principales. Como hay 3 párrafos, saquen 3 ideas principales. Porfa, 3 ideas principales. Por eso les marqué aquí los 3. No es corta, no son 5 palabras, porque es un párrafo y se van a dar cuenta qué párrafo tiene. Son 2 renglones, a veces puede llegar a 3 renglones cada idea. Entonces, tengan claro eso. Luego pasamos al análisis crítico y aquí sí pueden responder las 2 preguntas. ¿Qué le aporta al tema general este artículo y cómo contribuye a la discusión académica y profesional? ¿Sí? Habla sobre la discapacidad, porfa. Pues no revisar las leyes, pero muestren cómo ellas, qué conclusiones llegan y qué nos dicen de eso. Es muy bonito. Aquí hay una situación en este análisis crítico que yo les voy a pedir, las fortalezas y las debilidades. Eh, Hay situaciones en las que en varios estudiantes, y no me ha incomodado, me ha gustado, me dicen, ¿son fortalezas y debilidades del artículo o de la temática del artículo? Elijamos de la temática del artículo, ¿listo? ¿Qué fortalezas de pronto presentan ellas que podrían darse y qué debilidades que podrían darse? Imagínense que un chico me sacó fortalezas y debilidades del artículo y encontró que tiene, digamos que cierto, o sea, en la redacción hay una especie de confusión. Y él dijo, y empezamos a socializar por WhatsApp. Y yo dije, oye, tengo tiempo, me pareció bastante interesante, muéstrame. Y empiezo yo a leer y digo, oye, tenía toda la razón. Y le dije, tienes toda la razón, esa nota suya se le cambia por esa observación que hace, muy pertinente, pero la otra no es pertinente. Entonces, me gustó mucho. No, vamos a sacarla sobre la temática, ¿sí? La discapacidad. ¿Qué fortalezas ellas muestran o qué debilidades muestran ahí? Solo 2. ¿Listo? Para que sea más de interpretación. Porfa, aquí voy a quitar la palabra empresarial y voy a poner criminalística. En el caso de la aplicabilidad al entorno, ¿sí? Más que empresarial, vamos a ponerlo a la criminalística, pero no viéndolo desde la parte del punto de vista criminalístico, ojo, ¿sí?
O sea, ¿qué relevancia tiene al entorno criminalístico? Ay, no, que no, porque no hay muertos, sino al entorno del derecho. ¿Listo? Vamos a ponerlo ahí, al entorno del derecho. La carrera es investigación criminalística y judicial, entonces vámonos por ese lado. ¿Listo? Más que todo a lo judicial porque es más del derecho, en este caso, del derecho. Sí, y ustedes pues si miran sus asignaturas, teoría general del proceso, constitucional, entonces son asignaturas de derecho, vamos a mirarlo. Porque si yo digo criminal, pero profe, no hay asesinos, no, son discapacidad, son personas con discapacidad. Entonces, pues vamos a mirar a partir de los hallazgos cómo pueden adaptarse a ese entorno del derecho, ¿sí? Es que las autoras, yo no quiero adelantarles el texto, pero las autoras lo plantean. Y uno dice, no, es importante plantearse el debate. Y yo sé que el artículo es del 2014, muchachos, pero es tan relevante. No sé, voy a hacerles un pequeño spoiler. Mire, chicos, tanto es así que muchos de ustedes llegan a Bucaramanga y ustedes se suben al extinto Metrolínea y técnicamente no hay como, sí hay rampas, pero dentro del bus ni siquiera respetan las sillas azules para ancianos y para personas embarazadas. Ni siquiera es eso. O sea, no hay esa cultura de la persona que tiene cierta discapacidad física, por ejemplo. Ah, sí. Entonces tengan claro eso, ¿no? ¿Cómo es ese entorno para plantear bien el debate y que hayan leyes claras? Bueno, leyes claras sí hay, pero la gente no conoce nada de eso y no tiene ni la mentalidad. Y una ley tiene que ser por la mentalidad, no porque está escrito solamente, sino porque el ciudadano esté mentalizado para cumplirla, si no, no tiene razón de ser. Es como a su hijo no le explique que no debe ver ese contenido. Dígale las razones y trate de que él incluya dentro de su mente la situación de cuidarse a sí mismo. Eso le va a ayudar para cuando usted no esté. ¿Listo? Listo. Entonces proporciona ejemplos concretos, al menos un ejemplo en el caso de criminalística. Y terminamos con una reflexión personal. ¿Qué lección o lecciones aprendidas? Unas mínimo 5 líneas, por favor. Bien, esa sería como el informe. Viene acá las referencias. Si no ha citado, se ha usado referencias, pero como ustedes no han citado, entonces sugiero, eh, si ha utilizado referencias adicionales para elaborar su eso, cítelas aquí según el formato APA. ¿Listo? ¿Se acuerdan la situación que yo les mostré de que ustedes copiaban y pegaban la bibliografía según las normas APA? Aquí las pueden poner. ¿Listo? Acá las pueden poner y ya. Con eso terminamos. ¿Hay alguna pregunta por el momento con base en este formato? Remarco mucho, sobre todo para los jóvenes, para los recién salidos del colegio que descubrieron que GPT o cualquier inteligencia artificial es la panacea. No, acá les puede causar un cero pero es que solo fue una idea. Sí, por esa idea le pongo cero. Qué pena. Tengo yo primero la autoridad y segundo tengo yo que decirle, no la utilicen, son solo 3 párrafos, cuidado, no son capaces de sacar 3 párrafos. Es decir, este formato se lee, se redacta entre 30 a 45 minutos máximo, ¿sí? Este formato se redacta rápido. Miren, no soy de los que les ponga los trabajos extensos. Me gustan los cortos por debido precisamente a la dinámica del trabajo virtual. Entonces, por favor, no lo hagan. Es la recomendación. Y saben una cosa, chicos, no me afanan ustedes que me están escuchando. Me afanan los que no me están escuchando. Eso sí me preocupa mucho. Bueno, chicos, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Les quedó claro? ¿Quieren que les solucione de pronto algo? Que profe, vuelva al módulo, profe, vuelva al artículo, profe, vuelva al formato. Profe, una pregunta en Claro, Andrés. qué pena, buenos días. Bueno, En la parte, en el punto sexto del de las vamos a normas mirar. Sí, APA, sí. su merced había dicho, es que esa partecita y me perdí, qué pena. Ah, listo. Como ustedes lo más probable es que no citen, como ustedes lo más probable es que no citen, ya les está cargando.
como es probable, entonces vamos a poner la bibliografía del artículo, ¿sí? Mírenla aquí arriba. Muestra, a ver, espere, la busco. Acá. Pongamos la bibliografía según la norma APA del artículo. Lástima, yo creo que no, no tan lástima, pero yo creo que de pronto en una de las clases finales les enseño a hacer esta bibliografía, muchachos, y cómo hacer la cita dentro del trabajo, porque el ensayo lo requiere. Para hacer el ensayo necesitan consultar VLEX y también necesitan pues hacer citas. Va a ser obligatorio la cita de autoridad. Entonces, eso se los enseñaré por dentro de 2 o 3 clasecitas a cómo hacerlo. Por el momento lo copian y lo pegan, Andrés. Copian esta parte, de aquí hasta acá. ¿Sí? Desde Espitia Eh, Patiño hasta... sí, Ah, iniciales de perfecto. los nombres, año de publicación, título del artículo, eh, nombre de la revista, mírenla acá, estudios de derecho, número de páginas dentro de la revista y el DOIT, que es una dirección corta, donde está el repositorio donde descargué el artículo. Entonces es eso. Perfecto, señor. Muchas gracias. Señores, y ustedes se van a dar cuenta que todos los profesores vamos a molestar por las normas APA, pero porque es importante. ¿Qué otra pregunta tienen, por favor, que se les haya generado alguna duda, alguna inquietud? Profe, buenos días. Buenos días, Alexandra, dime. Profe, una preguntita, una duda que tengo ahí en cuanto a los trabajos. Los formatos se deben dejar tal cual como vienen, ¿cierto? No se debe Ay, sí, agregar. sí, me gustaría, Alexandra. O sea, me gustaría que, por ejemplo, este formato, ya te doy la explicación, gracias por esa pregunta. Sí me gustaría que este formato me lo dejaran tal cual, que no me lo modificaran, sino que fueran respondiendo a medida que va saliendo. Entonces, el título del artículo, acá pondrían el título, ¿sí? Venga, no, más aquí abajo. Entonces, acá, objetivo. Pues obviamente, perfectamente puedo poner acá debajo el objetivo. O sea, ¿qué es lo que puedo yo borrar? Esto, ¿sí? Y pongo el objetivo. Entonces es identificar personas con discapacidad. O sea, así, que pueden borrar de pronto los enunciados si quieren, estos enunciados, pero sí dejarme estos subtítulos en negrilla, eso sí me gustaría. Entonces, por favor, sigan si quieren el formato sin modificación. Profe, profe, a mí se me olvidó, supongamos, borrar acá y yo lo hice debajo. No, no se afanen, no se preocupen, pueden hacerlo. Yo por esto, o sea, por esto yo no, no, para nada. Sí, les doy el formato, así que yo obviamente les pido es que no borren son los de negrilla. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tiene? Ah, no sé si respondí la pregunta, Alexandra. Sí, sí, también, profe. Y bueno, y en cuanto a portada y eso, no, se deja tal No, cual como va. no, sí, porque su nombre va a ir en el formato, no hay problema. Además, usted lo sube a su perfil personal, así que yo sabré que es de Alexandra, ¿sí? Listo, profe, Y muy ahí le amable. piden el nombre. ¿Algo más? ¿No? Bueno, señores, entonces pasemos ahora a la retroalimentación del trabajo pasado. Pasemos en ese momento al trabajo pasado. A mí me gustaría tomar 3 trabajos. Ojo, si ustedes pues no se ofrecen, no se ofrecen, de pronto me toca a mí. Entonces, ¿alguien quiere que revisemos su trabajo de la semana pasada? Solo 3, no alcanzo a más. ¿Alguien quiere que revisemos el trabajo de la semana pasada? Profe, esto yo lo hice con mi compañerita, yo se lo envío ahorita último a su WhatsApp, no sé si de pronto lo haya revisado, pues si gusta puede No, revisar. no. Digamos que saqué fue como la lista de quienes enviaron y quienes no enviaron, ¿sí? Es así dentro de la participación. Pero como le decía Alexandra, eh, digamos que eso les va a ayudar a ustedes, sobre todo para los últimos trabajos, que puede que en algún momento ustedes estén bastante cortos y con eso pues, pueda yo como sustentar de por qué le voy a poner en un 0 una nota. ¿Listo? ¿Alguien quiere que yo que revisemos acá de manera general o escogemos al azar? Sí, profe, si gusta el mío lo puede revisar. Ya me lo puedes enviar, ya me lo enviaste, ¿sí? Sí, sí, señor. ¿Tienes el computador ahí, Alexandra?
No, profe, por mi trabajo estoy con el teléfono. Caramba. Pero pues Eh, se lo puedo volver a reenviar al WhatsApp de una vez. O sea, lo tengo en el WhatsApp. si quiere envíalo, sí, no hay problema. Listo. ¿Quién más, aparte de Alexandra? Nosotros, profe. Tú sí tienes, Andrés, ¿tienes computadora ahí para que lo puedas abrir? Sí, señor. Listo, puedes compartirnos la pantalla y mostrarnos el trabajo. Yo lo tengo grabado. Ojo, que a veces hay estudiantes que tienen todavía como la sospecha. Pues yo ya te di posibilidad de compartir pantallas y de pronto puedes compartirnos el cuadro y lo que fue el informe que ustedes pasaron. Y vamos a hacerle como la socialización al cuadro y al informe como tal. Lo segundo es, el caso es un caso, es más, traía la pregunta de abajo, ¿no? De por qué el inspector sospechaba de la señora Molina y bueno, vamos a mirar entonces el compartiste. Sí está saliendo, pero espera. Sale, pero entonces me compartiste fue la pantalla de Zoom. Ah, espera. Ahí puedes poner eso, que puedas poner la pantalla de Word, que ahí te aparece en las opciones. En las opciones. No le doy en compartir, ¿cierto? Sí. O si quiere lo abro desde el mío, no sé. O sí, sí, profe, mejor. Mejor, bueno, yo ya los tengo acá. Me voy a, esto es SA1, ¿cierto? Sí, señor. Tengo, ay, pero no. No los puse por nombres. Regáleme el grupo, el nombre del grupo. Eh, Laura Cataño, Andrés Jiménez, Merly Andrés, Gómez. denme un segundo, porque Es en la sala 3. Sí. Luisa, Silvia, Juan David, Laura Y Herrera. Luis Vázquez. No, no es este. Denme un segundo que ya estoy abriéndolo porque no los puse por nombre. Tengo aquí los trabajos sin nombre y yo. Ay, a ver, pero ya los estoy abriendo todos. Esos son poquitos, no son muchos tampoco. Tengo Listo, profe, aquí. el profe, el mío ya se lo envía al WhatsApp. Otra vez. Listo, Alexandra, ya miramos. Tengo a Dani Lorena, Ángela, Mayerly, no. Eh, L- Andrés, dentro de su grupo estaba Laura Herrera. No, señor. No, entonces ese no es. Está Merly, Laura Cataño, Denme un segundito Luisa que ya, Ayala. ya se los comparto. Andrés Luis Vázquez, ya lo tengo acá. Vamos a pasarlo de una vez. Ya, aquí está. Listo, vamos a cargarlo entonces y vamos a revisarlo. Vámonos a lo que fue. Los hechos. Los hechos. Listo. Tenemos entonces que ellos como hechos ponen, primero, ojo, digamos que, ah, porfa, vamos a hacerle la revisión, vamos a mirar aciertos, vamos a mirar situaciones por mejorar, porque no puedo decir que está mal. Este fue un primer trabajo y a mí me gusta mostrar más el vamos a mejorar, muchachos, porque la redacción es esa, la redacción es escribir y reescribir. ¿Listo? Entonces no puedo decir que eso esté mal, sino que lo podemos hacer mejor. ¿Listo? Yo sugiero, pero esto sí es sugerencia, no es porque lo puede mejorar, ¿no? Que los hechos hubieran sido de pronto mencionados de forma aislada a través de viñetas, así como lo hicieron con las hipótesis. ¿Sí? Hecho uno, hecho 2, hecho 3, no estaba en las indicaciones, pudo haber sido, ellos me hicieron fue un relato de los hechos que, ojo, dentro del campo de ustedes me parece también pertinente en cierta medida. Yo lo digo es más por razones acá de didáctica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llegan a una inspección de policía, ustedes pueden estar trabajando y ustedes dicen, cuénteme el relato, ¿cierto? Y a veces le dice, tome, escriba, y ustedes van a tener que leer, ojo, testimonios.
Y eso es una de las clases de los tipos de texto que de pronto trabajaremos más adelante, los testimonios judiciales. Y son generalmente ese género narrativo en donde la persona empieza a explicar, ¿sí? A escribir como si estuviera hablando. Ellos dicen, hay una vivienda de 2 plantas en el que vive la señora Molina. En el primer piso se encuentra la caja fuerte en donde al parecer tiene unas joyas. Presuntamente, me gusta mucho ese tipo de expresiones, ¿sí? Ingresa un sujeto a robarle las joyas, razón por la cual la señora Molina le grita, estoy armada, pero el presunto ladrón, le faltó el artículo acá, el presunto ladrón huye por la parte trasera del inmueble, ella no baja al primer piso hasta no ver que llega el inspector. Aquí da la sensación como si la señora Molina hablara por teléfono en el segundo piso. No sé si los demás compañeros me pueden corroborar eso. Si ella habla desde el segundo piso, dice, por suerte, perdón, salía corriendo por la parte, pero no vi nada. Cuando bajé la caja, suerte, ay, sí, ella baja, ¿no? Me di vuelta, volví rápidamente a subir a tu cuarto. Sí, señor, lo llama por el segundo piso. Muy bien, mírenlo acá. Y lo llamé. Ella vuelve al cuarto y el cuarto está en el segundo piso. Listo. Muy bien frente a esto. Creo que los hechos sí están bien narrados. Yo diría que faltó de pronto la llegada del inspector, ponerla en la parte final. Ah, no, perdón, retiro lo dicho. Creo que está bien. Ahora vamos a ver las hipótesis que ellos se armaron. Se presenta robo de joyas de la casa de la señora Molina, las cuales se encontraban ubicadas en la caja fuerte. ¿Seguro esto es una hipótesis o es un hecho? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Profe, pues se puede tomar que es un hecho, está afirmando. Es un hecho, sí, señores. Hay un robo. Hay un robo y el texto lo dice, no es una hipótesis. Entonces, creo que de pronto acá confundimos ¿el qué? El concepto de hipótesis. Hipótesis es las posibles situaciones que se pudieron presentar, ¿sí? Le voy a dar una hipótesis, ¿listo? Una hipótesis, hubo un robo real y entró un ladrón. Esa es una hipótesis. ¿Está corroborada? Todavía no está corroborada. Puede haber una segunda hipótesis, ¿cierto? Listo. Entonces, o el robo es cometido por un sujeto desconocido que escapa por la puerta trasera. Esta sí puede llegar a ser una hipótesis. ¿Listo? En cambio, la de arriba es más de hecho. Es decir, va más en la parte izquierda que en la derecha. Entonces, la primera hipótesis, el robo es real. Es más, yo le cambiaría de pronto parte de la redacción para que me quedara mejor más estilo de hipótesis. El robo es cometido por un sujeto desconocido. Bueno, esta sí me gusta. Esta me gusta. Esta la pasaría yo hacia acá, que es más un hecho. Tercera hipótesis, teniendo en cuenta lo manifestado por la señora, no hay coherencia en la versión dada toda vez que ésta indicó que nunca había bajado ta 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 ta. No. ¿Dónde iría esta tercera hipótesis? Acá. ¿Como en inconsistencias? Sí, iría más en las inconsistencias. No es una hipótesis, pero yo creo que acá de pronto, quizá de pronto quedó como lo que es la falla de la, ¿cómo les digo? Como del concepto, muchachos. O sea, no supimos de pronto la elaboración de las hipótesis y las confundimos con inconsistencias y con hechos. ¿Listo? Vamos a ver las inconsistencias. Teniendo en cuenta lo manifestado por la señora Molina, la cual indica que ella no baja al primer piso hasta tanto no llega el inspector, esto no concuerda toda vez que al ingresar el inspector al inmueble se evidencia que la tetera, muy bien, hay una inconsistencia aquí. Perfecto. Una, les faltaron más. Hay más inconsistencias. Por ejemplo, para plantear una hipótesis, ay no, mejor me callo. De pronto los otros compañeros sí saquen más inconsistencias y bueno, faltaron más. Sí, perfecto, la tetera es vital, pero ojo que más que todo es el tiempo. La tetera le marca al inspector es el tiempo, porque él dice, y duró 20 minutos en llegar.
y la tetera está pitando, ¿sí? Es el tiempo. Ahora miremos ese informe relevante. ¿Qué es lo relevante en un informe? Aquí los voy a ampliar para que todos veamos un poco más. De acuerdo con el texto, uy, muy bien por esta ortografía, chicos. Hoy en día es de acuerdo a, no, de acuerdo con. Dejemos ese galicismo, ese francesismo a un lado, ¿no? De acuerdo con el texto analizado, se detecta una incoherencia en la versión de la señora Molina del presunto robo. Muy bien, esos vocabularios, ese presunto robo dado que en el primer piso de su casa, perdón, dado en el espere. Se detecta una incoherencia en la versión de la señora Molina del presunto robo dado en el primer piso de su... Uy, este dado. Y te hemos dado porque el robo no se dio. Podemos poner una palabra más puntual, efectuado, ¿sí? Se me confundió la palabra, ¿sí? Una palabra más puntual en vez de dar, porque esto es del verbo dar, otra palabra más puntual. Primer piso. En el momento de llegar el inspector, se logra evidenciar que la señora manifestaba no haber bajado al primer piso. Sin embargo, la tetera ya se encontraba pitando. Muy bien, pusieron la inconsistencia, razón por la cual requiere tiempo para llegar a su punto de ebullición. Se evidencia la incoherencia de lo manifestado. Se podría concluir que el objetivo de dicha acción habría sido cobrar fraudulentamente. Esta es otra hipótesis, ¿sí? La segunda hipótesis es la planteada por el mismo inspector. Creo que usted se robó a sí misma. Él no la está juzgando, ni está diciendo usted es la ladrona, no. Creo que, y cuando dice creo que es una hipótesis que está planteando el mismo inspector. Aunque uno como inspector yo no le recomendaría las palabras creer, ¿no? ¿Sí? Presuntamente se vino a robar usted una indemnización por parte de la aseguradora. Esto constituye un delito. Perfecto. Entonces, a mí me parece que sí, el informe está bien dado porque toman de las inconsistencias y en un caso judicial lo que importa como inspector son esas inconsistencias dentro del relato de los hechos. Bien, chicos, muchas gracias por dejarnos ver su trabajo. Esto es como cuando uno hace como esa presentación en el caso de, de que yo les decía a ustedes de déjenme abrir como un poco, ya, parte de su vida, ¿sí? Ese déjenme abrir un poco es como presentarle un trabajo para que todo el grupo lo mire, hace parte de esa, como ese trabajo personal que uno hace, y no todos nos gusta eso, no todos nos gustan que nos estén juzgando en este caso, pero como yo les decía, creo que el trabajo está bien hecho, confundieron algunos elementos, pero no me parecieron tan graves en este sentido, sino que los podemos ir puliendo a medida que vayamos subiendo en la carrera. O sea, en términos generales el trabajo estuvo bien. La redacción, sí ves, salvo un verbo de pronto, pero son situaciones de menores. Muchísimas gracias. Entonces, ya les estoy mostrando el segundo trabajo de Alexandra. Listo. Aquí tenemos entonces los hechos que ella nos plantea. El inspector recibe un llamado. Muy bien por la identificación de hechos con números o con viñetas. El inspector recibe un llamado de un posible hurto. Ve, empezaron por el final. Sí, señores. Muy bien. Todo comienza con el llamado del inspector desde la perspectiva del inspector, ¿no? Porque lo primero que se hizo fue el robo como tal. Se dirige hacia la residencia de la señora Molina y al llegar ella lo invita a ingresar. Están siendo muy puntuales. Y eso se va a alargar. Muestre. Hácele solo 6. El inspector le pide a la señora Molina que relate los hechos. El inspector le pregunta a la señora Molina que si las joyas, las cuales ella manifiesta le fueron hurtadas, están aseguradas. La señora Molina manifiesta que tiene aseguradas sus joyas en una excelente compañía. El inspector le dice que si ella cree que puede cobrar el seguro, si él demuestra. Pilas, aquí hay una situación que se nos va a presentar siempre y es la coma en el monosílabo. ¿Sí? Hay unos monosílabos que van a llevar, perdón, la tilde, uy, la tilde en el monosílabo. Entonces, por favor, él y él existen en gramática. Y eso lo vimos en el colegio, pero no están obligados a acordarse, chicos. El tú con tilde y el tú sin tilde, que son las
tildes diacríticas que vieron. También está el C con tilde y el C sin tilde. Entonces, les voy a mostrar más o menos, sobre todo estos dos, que son pronombres personales. Cuando usted reemplace el nombre de alguien, va a ser con tilde. Cuando usted simplemente se refiere a un sustantivo como una cosa, el carro, el computador, va sin tilde. ¿Listo? Mm, Pero si yo me refiero a una persona, por ejemplo a Andrés, él, movido por su suspicacia, él está reemplazando al nombre del nombre de una persona o de un animal o de una institución, porque puede ser la Corte Constitucional, en este caso sería ella, o una institución, el Estado. Él, mayúscula inicial, tilde, porque se refiere al Estado como tal, ¿no? Debe proporcionarle derechos al ciudadano. Entonces, ese él cuando se menciona a una persona, se reemplaza a una persona, va tildado. Los demás, él, no. El carro, el juego, él, lo mismo tú. Cuando ese tú señala, es la segunda persona que se señala a una persona, ¿sí? A una persona tiene que ir con tilde. El resto sí ya es el artículo de propiedad, ¿no? Tu carro, tu casa, generalmente van acompañados de sustantivos. Queda claro entonces la situación acá. Si él, en este caso se refiere al inspector, si él demuestra que se hurtó a sí mismo. Pero me faltó una cosita acá. En uno de los puntos, al menos desde la perspectiva del inspector, porque ustedes tomaron la perspectiva del inspector para los hechos, debieron mencionar los hechos de la señora Molina. Me levanté, no vi nada, pero escuché ruidos, ta, 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 ta. Al menos en algo, yo diría que en algo escrito a este tamaño, creo yo, un poquito más extenso, pero falta un punto ahí, ¿sí? Ahora miremos las hipótesis. La señora Molina pudo fingir el hurto con el fin de cobrar el seguro. Esto lo podemos resumir de otra manera, pero ya sería estilo. Entonces, acá está hablando, qué pena, voy a rayarles acá su texto. Un autorrobo. Primera hipótesis, autorrobo, ¿sí? Esa sería la primera hipótesis, el autorrobo, ¿sí? Segunda hipótesis, la mucama pudo haber cometido el hurto o cómplice del mismo, ya que conoce muy bien la residencia. Segunda hipótesis, aquí sí también es posible, me gusta mucho que mencionen porque la mucama no había llegado, pero conoce la residencia, entonces hablamos de la hipótesis del robo real, ¿sí o no? Sea la mucama o cualquiera, pero la mucama puede ser sospechosa, vale. Robo real como la segunda hipótesis. Una tercera hipótesis, pudo ser un conocido de la señora, es igual a la de arriba. ¿Quién era conocedor que ella tenía? O sea, el robo real, la 2 y la 3 son iguales. O sea, ¿quién lo pudo hacer? Ya ahí usted saca la lista de sospechosos, pero la hipótesis es robo real y autorrobo. ¿Listo? Esta es la que el inspector plantea, ¿no? Y obviamente tiene una justificación que es cobrar el seguro. Y la segunda sí es obviamente porque quiere vender las joyas carísimas, que pues se roba. Entonces, en esta le marcaría como resaltadora, decir, no, me repitieron arriba. Inconsistencias. ¿Por qué el hurto fue de día? ¿Esto es una inconsistencia? ¿Qué le parece? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Mm, no, no. no, ¿cierto? No, porque pues es que el robo, la verdad es que los ladrones, pues sí, creo que el ladrón a veces si es un ladrón inteligente, pues pensará el momento, ¿no? Más adecuado. Pero las joyas también se pueden robar de día. Les doy un ejemplo. Aquí en Bucaramanga, hace, no sé, creo que hace unos años o hace un año, cerca acá, una joyería en Bucaramanga. Uy, se llevaron joyas, no millonada. Y fue de día, no fue de noche. ¿Sí? Entonces, sí puede ser de día. O sea, no me parece inconsistencia. Segunda inconsistencia, la señora Molina no manifiesta si forzaron la caja fuerte. Mm, podemos dejarla como inconsistencia. Colabórenme. Ahí sí ayúdenme. En esta sí ayúdenme porque no quiero decir que está mal.
sin antes de pronto mirar. La señora Molina no manifiesta si forzaron la caja fuerte. La podríamos dejar que no hay forcejo. Yo la podría dejar. ¿Qué opinan ustedes, los demás compañeros del grupo? Yo creería que sí, porque ella dice que el hurto fue antes de que se levantara, si el ruido lo escuchó cuando subió de haber puesto, acá sí podría haber, esta sí podría ser otra inconsistencia. La 2 y la 3 también la dejaría. ¿Por qué el té no se secó? ¿Hay alguna mamá dentro del grupo de casualidad? Es que este punto de secarse el agua del té, sí, que faltó escribir el agua, ¿no? El té no se seca porque no lo habían echado todavía. Bueno, puede ser que lo hagan de una vez echándole el té, ¿no? Pero el agua es la que se seca como tal, ¿no? Puede que el té es como una hierba, pero debe haber una mamá por ahí o alguien que sí le guste eso. Ir viendo. Sí, Luisa. Perdón que me interrumpa. Lo que pasa es que en el texto dice que la señora Mm, Molina bajó y puso el agua para el té. sí, Y ahí fue que creo que dice que escuchó los ruidos y que, sí, o subió, creo que fue que subió. Entonces digamos que sí tuvo el tiempo para que hirviera el agua, porque pues ella lo dejó, subió y ahí fue que empezó a escuchar los ruidos, no ajá. sé qué. No, Lo que y a mí él, sí me hace extraño es que cuando ella baja, primeramente no escucha nada, ¿me entiendes? De sí, paso, digo yo que una hipótesis puede ser que ella sí se autorrobó porque claro. sabía el tiempo en el que iba a durar el inspector, la persona que entró, se Ajá. puede decir que únicamente, o sea, solo se llevó las joyas, solamente habían joyas en la caja fuerte entonces. Y precisamente llegó y hizo todo súper rápido porque lo hizo antes de que ella se despertara prácticamente. O sea, Y sí tenía que conocer un poquito del tiempo de ella. ah, sí, es que la cuestión acá, la inconsistencia, Luisa, y ustedes lo remarcaron al final, sino cuando yo digo la palabra secar, que digo yo, generalmente me acuerda mucho, o sea, de ese vocabulario obviamente muy cotidiano de nosotros. Pero la inconsistencia sí está bien en cuanto al té. El té nos marcan tiempo y en ese tiempo no coincide, es una inconsistencia. Hay otra inconsistencia que de pronto no marcaron ustedes, la inconsistencia de nadie forzó nada. O sea, nadie forzó nada. Y uno dice, ¿cómo así? Robaron, entraron a la casa con llave, que es lo que ustedes ponían como la mucama, ¿sí? Con llave, abren la caja fuerte como si fuera de ellos. Ella no ve nada, otra inconsistencia, ¿no? Yo escuché, pero no vi nada. Y tuvo que haber salido por ahí. Oiga, ¿qué tal, no? Mágicamente, Sí, ¿no? el supuesto ladrón sabía la combinación de la caja fuerte. Sí, de una vez se plantea eso, por eso las compañeras acá pusieron de la mucama, porque pues quién más accede a ese tipo de información. Tiene que ser la mucama como probable, ¿sí? Que es el robo real como hipótesis. Pero eso es una inconsistencia, o sea, no forzaron nada, tenían la llave de la casa, tenían la clave y tuvieron que llegar hace 20 minutos cuando podían haberlo hecho en otro momento. O sea, ahí es la situación de ella no ver nada y de no forzar la cerradura, hace parte de esa inconsistencia que uno dice, esto suena a autorrobo, a corroborar más la primera hipótesis. ¿Sí? A corroborar más la primera, porque muchachos, es como la clave de la tarjeta de crédito, o sea, ustedes se la dan a cualquiera, pues son dígitos que ustedes tienen que estar guardando celosamente, ¿cierto? Lo mismo una clave, entonces yo, ay, no, está mi empleado ahí atrás, ay, vaya, ábrame y sáqueme el collar de perlas que tengo, no, eso no es así, es más, esto no se abre, ni se abre delante de nadie. Sí, listo, chicos. Entonces vamos a... ¿por qué el inspector sospecha de que ella se autorrobó? Bueno, esto no es una inconsistencia, no hace parte de la inconsistencia porque el inspector empieza a generar las hipótesis y él crea una que empieza como a añadirle justificaciones que la van a hacer verdad. Está bien que el inspector ponga en duda la versión, tampoco es una inconsistencia y se parece mucho a la quinta. Yo diría que o dejaría las tres acá, las cuatro, inconsistencia. Vamos a ver cómo sería el informe acá y con esto cerramos. El día de hoy debieron poner las fechas, ¿sí? Siendo aproximadamente las
Ah, si no hay horas, no las pueden poner. Como el texto no les proporcionaba horas, entonces, cuando el inspector se encontraba en su despacho, recibe una llamada sobre un posible hurto. Se dirige de inmediato tardando en llegar a dicho lugar o al lugar de los hechos 20 minutos. Se entrevista con la señora Molina, quien le pide que ingrese a su residencia, ya que minutos antes había escuchado ruidos, pero no había visto nada. Y al verificar su residencia se evidencia que la caja fuerte estaba abierta y faltaban unas joyas. Es de anotar que las joyas estaban aseguradas y de igual forma la señora Molina tiene una mucama, quien en ese momento aún no había llegado. Hay algo que me gustó mucho de aquí, del grupo de Alexandre de John. Pusieron las inconsistencias como interés y relevancia para un proceso judicial. Sí, señor. Eso es lo más relevante para el proceso judicial, para descubrir quién fue el ladrón. Les haya quedado o no les haya quedado bien las inconsistencias, que como dijimos, eso no importa, pero en cuanto al informe, sí, hace parte de eso. Listo, chicos, vamos a dejar hasta acá, si no me demoro más tiempo. Y voy a pasar entonces a explicarles lo que fue la clase del día de hoy. Y para dejarles el trabajo, o perdón, sí, estoy cruzando los cables, no es para dejarles el trabajo, para dejar parar hasta ahí y la siguiente semana pues hacemos como la explicación y el trabajo práctico. ¿Listo? No me voy a demorar ya, sino unos minutos. Tranquilos. Esta fue una plantilla que miramos la semana pasada y que pues yo les recomendaba a ustedes, sobre todo el trabajo autónomo, ya que ustedes comienzan una vida universitaria virtual. El trabajo autónomo es vital, nadie le va a decir a usted siéntese a hacer el trabajo. Entonces, por favor, crean esa disciplina y sobre todo, creen ese lugar de estudio, muchachos, créanlo. Es bastante importante. Usted solo necesita como 1,5 metros cuadrados, que no sea la cama, que no sea así. Esto salvo las personas que están en el lugar de trabajo, que ya ahí sí uno no puede decir nada en ese sentido, porque pues quieren interesarse también en recibir la clase. Pero si están en casa, tengan su lugar de estudio. Así de pronto las clases las tomen en el trabajo, en su casa tengan su lugar de estudio. Siempre ténganlo. Iluminado, ventilado, fuera distracciones, que no esté cerca el televisor o el equipo de sonido, no, nada de eso. Profe, es que yo me concentro con música. Mire, chicos, les voy a decir una cosa. Hay trabajos que son hay trabajos que son generalmente eh, ¿cómo digo? Monótonos y que no necesitas una reflexión o un pensamiento. Pero cuando ya vas a reflexionar, es decir, voy a hacer un análisis a la lectura, ahí sí ya apaguen la música. Científicamente comprobado, su cerebro solo le presta atención a una sola cosa o a una sola actividad, para ser más exactos. Entonces, por favor, apaguen todo y concéntrense. O bájenle. Sugiero en variante de pronto que no tenga música, letra, pero o bájenle bastante volumen y concéntrense. Es que la atención solo se le presta a una actividad. Yo sé que me van a decir que las mujeres pueden hacer 2 o 3 actividades al mismo tiempo y la verdad es que mientras le está prestando atención, ojo porque esto se lo estoy hablando a partir de una investigación, no de una, de varias. Mientras le está prestando atención a una, las otras acciones son de esas acciones que no se les está prestando atención, ¿sí? ¿Cómo eres capaz de hablar mientras manejas? Porque usted ya tiene como le digo yo, el esquema en tu cabeza de cómo es que la máquina va a funcionar, pero tú estás pensando en lo que estás hablando. Entonces, es más o menos lo mismo. Si vas a leer, concéntrese en leer. Mira, grosso modo, hay 3 intenciones comunicativas. Muchachos, todo autor cuando escribe un texto va a tener una intención. Mire, por ejemplo, este primer caso. El profesor, un estudiante le dice al profesor, deberíamos comenzar la clase a las 7:10 y no a las 7 en punto, para que los compañeros puedan llegar y usted no tenga que repetir la información. Eso es una sugerencia para el profesor. Es decir, el estudiante quiere que el profesor haga lo que él está diciendo. Entonces, lo quiere convencer. Está usando un argumento válido o no válido, no importa, pero sí lo está tratando de hacer. Fíjese cuando le dice él, para que usted no tenga que repetir
la información le está dando una justificación para que él cambie. Es más o menos como deja de fumar. ¿Por qué? Porque si no le va a dar cáncer, ¿sí? Entonces, yo quiero que usted me haga caso. Y todo texto argumentativo es eso. Un texto argumentativo, cuando yo intento argumentar tanto en la vida secular como en un texto argumentativo, un ensayo argumentativo, lo que yo quiero es que usted me cambie su manera de pensar. Y es atrevido, sí, claro, puede ser atrevido o algo así, ¿no? Pero ¿cómo se deja el atrevimiento a un lado? Se deja cuando ya hay unas razones lógicas de peso, ¿sí? Unas razones lógicas de peso. En este caso, por ejemplo, el estudiante en estructuras de poder, pues el estudiante es un subordinado en este caso, pero aún así solicita y le da una razón de peso que el profesor toma en consideración si sí o si no. En cambio, si miramos aquí la segunda situación que les planteo, es de una serie. Si se fija bien en el vestuario de la personaje principal de la serie Gambito de Dama de Netflix, utiliza el color blanco similar a las fichas blancas, la reina, y no es coincidencia, pues en la escena el día anterior había derrotado a su mayor contrincante. Entonces está haciendo un paralelo entre el vestuario de la personaje con las fichas del ajedrez, porque la serie Gambito de Dama es una serie de ajedrez, entonces está haciendo un análisis, ¿no? Aquí ya no quiere convencer como en este primer punto, sino analiza. Entonces la intención ya no es que la persona haga, sino que la persona compare. Y finalmente, aquí hay una noticia, ¿no? Durante la Semana del Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía General de la Nación informó que en lo corrido del año del 2024 se han registrado 37 feminicidios. Entonces, aquí ya hay una noticia. ¿Está analizando? No, está informando. ¿Sí ve? Y acá está, es de argumentación. Vamos a ponerle una R. Entonces, las tres intenciones tienen finalidades diferentes. Mientras acá que la persona que lo lee, lo escucha o lo ve, cambie su comportamiento, acá simplemente que piense en la comparación no más y ya. Aquí no le pide a usted que cambie ningún comportamiento. Y la información sí que menos. La información simplemente es lanzarla y ya. Miremos las intenciones en este ejemplo que les pongo yo acá. Miremos. Dice, el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley sin discriminación alguna. ¿Sí? Solamente está informando, ¿sí ve? Segundo, considero que la aplicación del principio de igualdad debe ir más allá del texto constitucional. Es necesario que se refleje las necesidades judiciales cotidianas para garantizar una justicia real. Y en este caso, en el de considero que la aplicación ya está argumentando en el segundo. Y en el tercero, el pasado lunes, la Corte Suprema de Justicia resolvió un caso sobre la libertad de expresión en redes sociales. La decisión sienta un precedente sobre el uso responsable de las plataformas. Entonces, mientras acá está, perdón, acá está argumentando, acá está informando, acá simplemente está analizando. ¿Sí? Las mismas intenciones que arriba se las pongo en estos ejemplos. Pero ¿por qué les doy estos ejemplos, muchachos? Porque normalmente todo texto debe tener una tipología. ¿Y qué es una tipología textual? Esto no se lo van a aprender de memoria, pero sí se van a aprender algo que quiero que quede clavado allá en lo más profundo. Cada texto tiene unos rasgos que lo identifican. Entonces el argumentativo tiene unos rasgos, el expositivo tiene unos rasgos, ¿sí? El narrativo tiene otros rasgos. Y eso los tenemos que identificar. ¿Cuál es la pela que nos tenemos que dar nosotros? En la identificación de esos rasgos. Que yo pueda decir, él está opinando y a través de su opinión está dando un argumento. No, él solo me está exponiendo información. Ojo, porque a veces no se presentan en estado puro y eso lo vamos a ver la siguiente clase. No, él solo estaba narrando. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la señora Molina, en los hechos que yo les decía, es netamente narrativo narrar esos hechos, ¿sí? Entonces, tengan claro, si yo les preguntaría a ustedes qué piensan de, ya ahí ustedes deben argumentar. Entonces, eso es lo que quiero que miremos en estos tres grandes textos y bueno, vamos a trabajarlos en la siguiente clase.
De lo narrativo para ustedes he tomado algunos testimonios, como yo les decía, la situación testimonial es importantísima. Pero por el momento vámonos a irnos para la casa, o al menos ya estamos en casa. En estos tres bloques hay un tipo de texto argumentativo, un tipo expositivo, un tipo narrativo, que tienen unas estructuras y que tengo que como lector crítico comprender cuando, ojo, la persona argumenta, cuando expone o cuando narra. Profe, ¿yo puedo hacer las tres cosas en un mismo texto? Sí, señor, pero el texto va a tener una intención, ¿sí? Va a tener una intención. Por ejemplo, si yo voy a hacer un ensayo argumentativo, ¿puedo exponer información? Sí, puedo usarla, pero mi intención es que el autor, perdón, el lector haga lo que yo estoy diciendo. Profe, si yo quiero hacer un ensayo expositivo, ¿puedo narrar? Sí, pero yo no voy a convencer a nadie de nada. Profe, si yo, digamos que estoy en una inspección de policía o en una, sí, trabajando con abogados y me piden tomar el testimonio de alguien, al menos por la primera parte, sí, es un texto narrativo. Luego esa persona le va a exponer los hechos. O sea, pueden mezclarse, pero en términos generales, la intención del texto va a ser una sola. Así se mezclen las dos o las tres, no importa. Y bueno, cada uno de ellos va a tener una estructura que vamos a mirar la siguiente clase para luego sí ponernos a trabajar y a identificarlas en textos reales a partir de su carrera. Por el momento vamos a dejar hasta ahí, chicos, porque no quiero, primero, ponernos a trabajar y que nos quede trabajo para esta semana porque ya la tienen. Y segundo, cortar el tema. Si me pongo a explicarles una a una, me toca dentro de 8 días volverles a explicar una a una para ponernos a hacer un trabajo que vamos a hacer en clase y en subgrupos. ¿Listo? Entonces vamos a parar hasta ahí, muchachos. Muchas gracias por la asistencia.